Hoy quería, en este sermón, tocar un tema que ha sido objeto de mi interés desde que yo, jovencísimo seminarista, leía los escritos de San Agustín. Y es que yo decía, ¿cómo sería la catedral de San Agustín? ¿Cómo sería físicamente? ¿Qué aspecto tendría? He necesitado bastantes años y mirar muchas ruinas y libros de arqueología para hacerme una idea. Mirad, la ciudad de Hipona era una ciudad pequeñita. No he logrado encontrar en ningún libro cuántos habitantes tendría, pero poned que pudiera tener unos 5.000 habitantes, no muchos más. El obispo, por lo tanto, tenía muy poquitos sacerdotes. El obispo en la ciudad tendría 6, como mucho, 8 sacerdotes. Y después, en los pueblos de alrededor, tendría a lo mejor 4 o 6 sacerdotes itinerantes por esas poblaciones o fijos en pequeñas comunidades. Pero la mayor parte vivía en la ciudad con él, con el obispo. La catedral, pues no tendría más allá del equivalente a 300 metros cuadrados, 3 pisos de los actuales. La altura no sería más allá de 4 metros, 5 como mucho. Los techos planos. Las paredes serían de adobe. Formarían un rectángulo casi perfecto. Si no era perfecto es porque tendría alguna añadidura que le hubieran hecho. Pero imaginaos eso, vigas de madera, si eran más largas que el árbol, con un poste en medio y un perfecto rectángulo. En la parte de la cabecera, el altar. En esa época ya empezó a haber altares. Hasta entonces había habido mesas de madera, porque la idea que se tenía era cenar con Jesús. Pero en esta época ya descubrieron todas las iglesias, poco a poco, paulatinamente, el carácter sacrificial de la misa. La misa es un sacrificio y la mesa de madera se sustituyó por un altar de piedra. Y la mesa de madera, en vez de estar en el centro, pasó a ser un altar que estaba en la cabecera y todos orando en la misma dirección, con el obispo en ese momento ya quizás dando la espalda a la gente para orar en la misma dirección. Las paredes que de adobe cubiertas de cal al principio estaban blancas, seguro que estaban pintadas de vivos colores. En cuanto hicieron esa pequeña catedral, fijaos si era una cosa pequeña, seguro que la pintaron de colores vivos, a base de franjas, a base de motivos geométricos. El pueblo romano y muchos más, también los africanos de allí, les encantaba colorear vivamente todo. Después, por lo que se ha encontrado, por ejemplo, en la sinagoga de Dura Europos, que es justo de esa época, seguro que empezaron a pintar escenas del Antiguo Testamento. La sinagoga de Dura Europos, todas sus paredes, desde el suelo hasta el techo, tienen escenas del Evangelio. Y van añadiendo más, hasta cubrirlo todo. Hasta las mismas vigas del techo y hasta los postes verticales, seguro que los pintaban con rombos, con círculos de color rojo, verde. Eso, las mismas catacumbas son así. Nos podemos hacer una idea también del estilo, y han quedado cosas. Del siglo V hay cosas en los museos de Egipto, por ejemplo, y nos hacemos una idea de cuál fue el marco de San Agustín. San Agustín no llevaba sotana. En aquella época seguro que iba vestido con una túnica larga de las personas venerables, no la túnica corta de los trabajadores,
ni tampoco las togas de los magistrados, los mercaderes, la gente con dinero. Él llevaría una túnica larga hasta los talones con un cíngulo. Sus presbíteros, al ser respetables ancianos de la comunidad, irían también con túnicas largas. Pero en esta época, casi seguro, todavía no iban del mismo color. Se llevaba esa túnica larga, pero cada presbítero la llevaba de un color. Uno tenía franjas en las mangas, otro en la orla del final de la túnica, uno iría de gris, otro iría de otros colores. La catedral, iluminada solo con lámparas, ya en esta época empezaban a aparecer más y más las velas, pero probablemente en esta época solo lámparas. La catedral tendría al obispo San Agustín sentado en el centro, en un lugar un poquito más elevado, y a los presbíteros sentados en una misma banca junto a él, probablemente una banca de yeso pegada a la pared de la cabecera. Y así eran las misas de San Agustín. En el momento de hablar, también es posible que se pusiera en un lugar más alto para llegar hasta el final de esa pequeña aula. A la gente le encantaban los sermones largos. Había pocos libros. Los libros que tenían ya se los sabían de memoria porque eran pocos. La gente iba a la misa a aprender. Le encantaba que le enseñaran. No tenían muchas posibilidades. Entonces, que fuera largo el sermón. Y es verdaderamente preciosa imaginar esta escena. En la misa, al caer ya la tarde del domingo, hasta entonces, 2 siglos antes, la misa siempre se había celebrado el sábado, al caer la tarde, pero en esta época quizás ya la celebraban el domingo por la mañana o el domingo, no se sabe, pero más posible es que fuera al caer la tarde, si era, sobre todo si era sábado, pero si no el domingo ya se empezó a hacer por la mañana. Y todos allí reunidos a escuchar al obispo, los presbíteros, 4, 5 diáconos, y después, debajo del estrado, formando como un coro unos enfrente de otros, ministerios, exorcistas, acólitos, lectores, cantores. Esos se solían sentar en la parte central, unos enfrente de otros. No había bancos, la gente oraba de pie y cuando había que sentarse ya para escuchar el sermón, se sentaban en esteras en el suelo, todo el mundo, menos los presbíteros y el obispo. La verdad es que imaginar con viveza de detalles la sencillez, la simplicidad de la vida de Agustín, obispo de una pequeña ciudad en el norte de África, hace todavía mucho más encantadora esta figura. La hace más familiar, cercana, un hombre dedicado a la oración, un hombre que no buscaba absolutamente nada y que el clero y el pueblo lo colocan en lo más alto del candelero. Un hombre sabio y un hombre santo que se encuentra gobernando esa comunidad de creyentes. Esto era la tónica normal en casi todas las ciudades episcopales. Cuando ya de anciano, querido por todos, moría el obispo, todos decían: ¿a quién podríamos proponer como obispo? Y entonces buscaban entre los más sabios y los más santos. Entre los más sabios porque querían que fuera maestro, que les enseñara. Tenía que ser un pozo de sabiduría. Tenía que ser el que respondiera a las cuestiones teológicas que les planteaban los presbíteros. Pero también, ante todo, un santo. Un santo que fuera verdaderamente un hombre de Dios. Esa época maravillosa
nos dio formidables obispos. Los escritos de San Agustín nos muestran la profundidad de su alma y de su sabiduría. Qué maravilla, si uno tenía una duda, poder ir a un San Agustín y que él tranquilamente te recibiera y te respondiera. Dios, lo mismo que un arquitecto cuando hace un edificio, los fundamentos de los primeros siglos puso sillares bien fuertes y sólidos, porque sabía todo lo que se iba a sustentar encima de ella. Pues nada más, os he querido en este sermón, como el que pinta una pintura, una acuarela, un mural, daros una imagen visual de Agustín. Siempre nos fijamos en los conceptos, en la teología, en su sabiduría, pero a veces nos olvidamos cómo era el hombre en su entorno, cómo eran sus misas, cómo iba él vestido. Y eso es lo que hace conocer a la persona, que le tengamos más cariño, que lo veamos cercano, que nos demos cuenta del hombre de carne y hueso que ahora está en el cielo y que le pedimos y él nos va a escuchar. El hombre de los conceptos y la teología, si no, nos puede parecer muy lejano. Sin embargo, Agustín, obispo, cualquier mujer, cualquier viuda, le podía por la calle hablar, le podía decir cosas, le podía decir él: sí, vente esta tarde a casa y hablamos tranquilamente. ¡Qué maravilla! Nada más, que todos nosotros nos encomendemos en este día de hoy, en este triduo, a San Agustín, a esta gran figura, y le pidamos que nos ayude con su santidad ahora ya en el cielo.